Tenemos ya nuestra columna, lo habíamos anunciado, Sí, lo claro. tenemos a nuestro compañero Alejandro Otero para hablar ni más ni menos que de economía. Alejandro, te saludamos, estamos Gerardo y Mariano en la mesa. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andan? Muy bien, Alejandro, muy bien, semanita movida, ¿no? Bastante movida, desde hace varias semanas, ¿verdad? Teníamos ya una situación compleja porque la economía mostraba buenos indicadores en muchos aspectos, el crecimiento económico, el crecimiento del empleo, el crecimiento de la recaudación, los saldos externos positivos, pero teníamos un nivel de inflación muy alto y sobre este escenario ya complejo se sumó la corrida cambiaria, que para que se entienda en castellano básico, una corrida cambiaria es la situación que se desata cuando un sector, haciendo uso de su posición dominante, en este caso los que tienen los dólares o los que tienen los productos que se pueden convertir en dólares, presionan para que se devalúe la moneda nacional. Es decir, que el dólar resulte más caro en términos de pesos. Y eso es lo que está sucediendo estos últimos largos días y que genera una situación muy importante de angustia, de ansiedad, de incertidumbre, etcétera, ¿verdad? Este es el escenario que tenemos. Lo que vulgarmente llamamos movido, y que no es la primera vez que sucede en la Argentina, sino que es algo que se repite cada vez que se reiteran las circunstancias de combinación de inflación con crecimiento económico. Sí. Alejandro, la última vez que hablamos el dólar estaba en un precio, lógicamente subió y mucho, ¿no? Esa es una realidad. Esta semana el dólar comenzó a bajar lentamente, por lo menos lo que fue en el día de ayer. ¿Tiene que ver estrictamente con esto que ocurre, que Batakis va a hablar con el fondo? ¿Así funciona? ¿Cómo la gente puede tratar de entender, si es que se puede entender, por qué sube durante una semana y cuando se sabe que Batakis tiene reuniones importantes, que es la flamante ministra de Economía, el dólar empieza a bajar un poquito? ¿Tiene que ver esto? A ver, sí, hay aspectos técnicos, obviamente, de un contexto económico como este, pero esencialmente un escenario como este es un escenario político, porque Claro. lo que hay es una puja de sectores muy concentrados que quieren conseguir algo, que es la devaluación, y obran en ese sentido. En la medida que el gobierno tiene una respuesta política contundente en términos de que no va a ceder a esa presión y se van demostrando los apoyos internos y externos hacia esa posición del gobierno, empezando por la unificación de los discursos y las posiciones políticas de los máximos representantes del frente, empezando por la gestualidad de, por ejemplo, la reunión con el fondo que mencionabas, con lo que probablemente suceda mañana, que hay un muy importante vencimiento de deuda en pesos, más de 300.000 millones de pesos se renuevan, y la renovación de esos títulos va también a fortalecer al gobierno. En fin, en la medida en que se van dando una serie de signos, otro es el no anunciar medidas, en estos contextos las medidas se toman y se anuncian después, no a la inversa, ¿no? Anunciar que van a tomarse medidas suele generar un efecto paradojal, contrario al buscado. Entonces, en la medida que se impone en estas circunstancias cierta prudencia, cierta cautela, cierto secreto, si vos querés, y que las medidas se comenten una vez que han sido adoptadas y no antes, en la medida que estas respuestas más políticas, si vos querés, van apareciendo, bueno, entonces las presiones comienzan a distenderse un poco. De todas maneras, la cuestión central acá, el factor ordenador y que resuelve
la cuestión. Por eso es importante el préstamo que anunció ayer Batakis, Sí. que va a dar el Banco Mundial de 200 millones de dólares. Acá la cuestión es la recomposición de reservas, ¿verdad? En la medida en que se logre reforzar las reservas del Banco Central, por ejemplo, logrando que se liquide en todo o en parte la cosecha que se tiene acumulada, ahí la situación va a terminar de ordenarse. Mientras tanto, se trata de una puja política y entonces la relación de fuerza o la lectura de las relaciones de fuerza son factores que explican lo que está pasando en esta coyuntura. Sí, lo que tienen resguardado en estos famosos silos, ¿no? Claro, ¿cuál es la situación hoy? Hoy hay varios millones de toneladas de granos que no están siendo liquidados, claro. Es decir, no están siendo puestos a la venta, se acumulan en los silos tradicionales o en la silobolsa, que es una tecnología relativamente nueva que permite acumular en mayor medida que antes, ¿no? El silobolsa en ese sentido se ha convertido en una herramienta muy funcional a los especuladores, porque ya la capacidad de acumulación no depende de la cantidad de silos que están distribuidos a lo largo y ancho del territorio del país, sino que pueden ser acumulados en los propios campos a través de esta tecnología del... Claro. Ahora, sí. Ahora, Ale, ¿por qué no se liquida? ¿Cuál es el motivo? Vos recién lo diste a entender, para que la gente entienda fácil, porque le dicen silo bolsas, no entiende, están los dólares en una bolsa. Clarito. A ver, hoy el exportador comercializa en el mercado y por cada dólar que recibe el dólar oficial. Como sabemos, vamos a hacerlo grosso modo. El dólar oficial respecto de los dólares blue. Tiene una diferencia de 2 por 1, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, claro. Entonces, lo que estoy buscando sencillamente es que en vez de que le liquiden 100 y pico por cada dólar, le liquiden el doble. Sencillamente eso es lo que... Y hasta no conseguirlo, no liquidan. Entonces vos necesitas esos dólares que están retenidos en silobolsas y es una puja de poder. Y este es un tema estructural de la Argentina, ¿no? Que viene un tema mal resuelto desde que ciertos mecanismos de intervención que supo tener el Estado, por ejemplo las juntas nacionales de granos y de carnes, cuando se liberalizó y se privatizó el comercio exterior en la Argentina, un proceso que fue largo pero que terminó de consolidarse allá por los años 90, la Argentina quedó rehén de los grupos exportadores, que son un puñado de empresas que monopolizan o oligopolizan las exportaciones más importantes de la Argentina y que tienen esta capacidad, a través de toda la cadena de valor que representan, extorsiva sobre el Estado, porque es sabido estructuralmente, más allá de esta coyuntura, insisto, en esta coyuntura se manifiesta una vez más un problema histórico, estructural de la Argentina, no resuelto, mal traído a lo largo de la historia, que cuando la Argentina crece, en la medida que crece, se vuelve más demandante de dólares para abastecer los insumos y los equipamientos de capital y bienes intermedios que requiere la industria para sostener el crecimiento. Y como ese crecimiento se vuelve más demandante de dólares, los dólares de los exportadores son cada vez más necesarios. Entonces ahí se genera una puja, ¿verdad? Y los exportadores lo que hacen es aprovechar esa circunstancia para buscar mejorar sus condiciones de rentabilidad. Y eso es lo que está sucediendo hoy, una vez más, en la Argentina. Sencillamente quieren obtener más por cada dólar que logran a través de la exportación. Para decirlo de manera contundente, es una cuestión de dinero. Acá no hay amor. Sí, claro, sin duda. Claramente. Bueno, pero también hay empresas, como el caso de Terrabuzzi, Arcor, que están subiendo exorbitantemente los precios
y que no tienen ningún adiestramiento extra con el tema del dólar. Ayer lo escuchaba Víctor Hugo Morales en un informe que hizo en C5N, no sé si tuviste la posibilidad de verlo, donde mostraba a María Eugenia Vidal, año 2018, donde iba a investigar a las empresas que estaban aumentando los precios y que no tenían ningún condimento extra que tenga que ver con el dólar, y los precios lo aumentaban igual. Esto no es una cierta... Sí. La contracara es la contracara de la misma moneda. Uno puede explicar esto racionalmente en términos económicos y decir, por ejemplo, lo que sucede es como que al existir una expectativa de devaluación, al existir una expectativa de que estos sectores que pujan por forzar una devaluación van a ganar, por decir así, y entonces la devaluación se va a producir. Los industriales, que como dijimos antes, necesitan los dólares, si va a haber una devaluación, se anticipan a esa devaluación y remarcan precios para poder cubrirse por anticipado de ese dólar que van a necesitar y le va a costar más caro. Esta sería una explicación pseudoeconómica. Ahora, también hay una explicación, de nuevo, de índole más política, si querés. A río revuelto, ganancia de pescadores. Claro, es decir, clarito, tal cual. Así como presionan, estos aprovechan esta circunstancia de debilidad del gobierno para hacer su agosto, ¿verdad? Su veranito, y también mejorar las condiciones de ingreso y rentabilidad de estas empresas. Son dos caras de la misma moneda que, insisto, lo hemos visto en más de una ocasión en la Argentina, que es el rebote coyuntural de una situación estructural que, más allá de cómo se resuelva esta coyuntura, esta circunstancia, y esperemos que se resuelva de un modo ordenado y administrado sin devaluar, sin una devaluación como la que reclaman los exportadores, porque eso sería devastador para la mayoría del pueblo argentino, porque implica la devaluación en la Argentina. Esto hay que explicarlo todas las veces que sea necesario. Todas las devaluaciones benefician solo a un grupo muy reducido, que son los que tienen ingresos en dólares. Todos los demás, la mayoría, la enorme mayoría del pueblo argentino, que tenemos ingresos en pesos, las devaluaciones las sufrimos por dos vías. En primer lugar, porque una devaluación implica el deterioro de nuestra capacidad de consumo, porque se desmejora nuestro ingreso en términos de dólares, pero además porque la devaluación se traduce a precios. Entonces, nosotros rápidamente tenemos menor capacidad de consumo porque los precios corren más rápido que el posible o la posible mejora o recomposición de nuestros ingresos. Así que los argentinos, la mayor parte de los argentinos, no tenemos nada para ganar con una devaluación. Entonces, más allá de cómo se resuelva esta coyuntura, que insisto, esperemos se resuelva sin que logren lo que se proponen estos sectores especuladores que buscan aprovechar su situación de poder para lograr la devaluación, hay que encarar la cuestión de fondo que haga que la Argentina pueda superar esto que los economistas llaman la restricción externa, y que no es más que esta situación que la Argentina, lo sabemos desde hace muchos años, cuando crece, y bienvenido sea el crecimiento, necesita dólares. Y la Argentina no emite dólares, así que la única manera que tiene de tener los dólares es comercializar sus productos en el mercado mundial. Ahora, buena noticia, la Argentina tiene producto para comercializar en el mercado mundial. Ahora tenemos un pequeño problemita, que es que no son los argentinos los que comercializan los productos en el mercado mundial. Son un grupo pequeño que tiene demasiado poder para administrar bienes que son tan, pero tan importantes para el conjunto del pueblo argentino. Entonces, va siendo hora, porque ya la experiencia nos lo ha demostrado demasiadas veces y el sufrimiento es muy grande, que esta relación de fuerzas se equilibre de una vez por todas, porque no puede estar el pueblo argentino a merced de un grupo que aprovecha en cada circunstancia que puede en su favor y en desmedro de la mayoría la circunstancia privilegiada que tiene. Claro. Acá quiero sumar algunas preguntas que también hace Bianca, que es nuestra productora, y es muy buena, yo iba por ese lado también. Cuando la Argentina crece necesita dólares. ¿No habría que cambiar eso o desdolarizar la economía? Pero ¿podría pasar, Ale, esto?
Sí, a ver, mira, la Argentina necesita dólares porque los procesos neoliberales en la Argentina, como todo proceso neoliberal en el mundo, han desmantelado y desintegrado a la industria. Es decir, como son procesos desindustrializadores, los procesos neoliberales destruyen la industria porque buscan un tipo de inserción en el mundo donde la Argentina, para decirlo fácil, sea un exportador de materias primas y un importador de bienes industriales. No tienen interés los neoliberales en que la Argentina produzca bienes industriales, no tienen interés los neoliberales en que la Argentina produzca automotores, aviones, línea blanca, heladeras, lavarropas, zapatos, prendas, que invierta en tecnología, ciencia, computadoras, no tienen ningún interés en eso. Entonces, claro, desmantelan la industria y cuando la industria crece, entonces no encuentran en el mercado local esos insumos que necesita. Entonces, la primera manera de superar es lo que se llama sustituir importaciones, como se hizo muchas veces en la Argentina. Claro. Como se hizo, hoy se conmemora un año más, 70 años del pase a la inmortalidad de Eva Perón. Sí. Uno de los grandes éxitos del primer peronismo fue la sustitución de importaciones. Se empezó a producir localmente aquello que antes se importaba. Y si yo produzco localmente lo que importo, entonces no necesito dólares. Claro. Es lo que está pasando hoy con la energía. Cuando tengamos el producto de Vaca Muerta, cuando tengamos la posibilidad de aprovechar nuestros propios recursos energéticos y no vamos a gastar la ponchada de dólares que hoy estamos gastando en importar porque no los tenemos disponibles. Claro. Lo que se hace con Vaca Muerta es lo que hay que hacer con el litio y es lo que hay que hacer con nuestra capacidad productiva y científica y tecnológica para que la Argentina produzca aquello que hoy está necesitada de comprar porque alguna vez gobiernos muy cuestionables, gobiernos neoliberales decidieron que la Argentina no tenía que producir lo que supo producir y de muy buena calidad durante muchísimos años. Claro. Te pregunto por lo menos la última de mi parte y ya te libero, porque en los últimos días trascendió y públicamente Milei plantea y otros más directamente dolarizar la economía y que pasemos a ganar en dólares y empecemos a vivir en dólares. ¿Esto vos cómo lo ves? ¿Esto es factible? No todos los economistas están de acuerdo y algunos que son más línea Milei también dicen que no. ¿Pero esto podría llegar a pasar? Sería un suicidio para la mayor parte del pueblo argentino. Hace muchos años que hay un sector en la Argentina que promueve la dolarización. La dolarización implica, imagínate, cortarse una mano, para hacer una analogía, cortarse un brazo. Hoy el Estado tiene dos políticas, la fiscal y la monetaria. Ser soberano respecto de su moneda para pasar a adoptar el dólar como moneda propia, una moneda que el Estado no genera ni produce, es un sueño que ilusiona siempre a los liberales, porque es una manera de limitar la posibilidad del Estado de intervenir sobre la economía y de favorecer la expansión de derechos, pero implica lisa y llanamente congelar la situación existente. Pasar a ganar en dólares suena bien, solo que lo que vas a ganar en dólares no te va a alcanzar ni para tener la mitad de la capacidad de consumo que tenés hoy día. Bien. Clarito como siempre. Alejandro, queremos agradecerte muchísimo, siempre tan claro, tan preciso, para que todos podamos entender con términos claritos, con palabras que podamos entender todos lo que está ocurriendo con la economía. Te mandamos un abrazo grande y hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo, hasta la próxima, que pasen bien. Gracias. Igualmente, un abrazo. Ahí hablamos con Alejandro Otero, que es nuestro economista, sí, columnista de toda la semana y arrancaste la nota bien, siendo la última vez que hablamos con vos el dólar estaba... Yo creo que estaba 2.20. Claro. 2.17, es la primera vez que hablamos con él. Claro. Hoy está 2.30 y 2.30. No, 3.22. 3.30, sí. 3.30, ponele. Sí. ¿Cuánto está? Ah, está, 3.22.
3.22. Ahí Claro, está. ¿viste? Un Otero 2.17. No, siempre hablando del Blue. No, hablando del Blue. hablando del Blue. No. Estábamos en 2.17 la primera columna, hoy es en 3.22. Complicada. Esperemos que la próxima esté a 200. Ojalá que vaya bajando. Porque Vos te contaron lo de Paco, una vez ¿no? que baja el dólar, bajan los precios en la Sí, mercadería. claro, sí. Sí, y los que vendían el azúcar, por ejemplo, ayer que subió el 20%, ahora que bajó el dólar, habrán bajado, Sí. ¿no? ¿Recordamos o la van a dejar ahí? Sí, los llamamos Apache enseguida. Sí, Te seguramente dice, te va a decir, vino el de Ledesma y me dijo, no, del 20 que subió, Claro. recupera un 5, que ayer se movió. No, es imposible así.